original. Y después se encuentran con la realidad. Y ustedes tienen, si están dentro del sector de presupuesto, de buscar las razones de las diferencias. Una manera de analizar es poder determinar qué hubiera pasado con los valores originales y las cantidades reales. ¿Cuál hubiera sido la variación si hubiéramos respetado los precios originales y las cantidades reales, y no las cantidades presupuestadas? Eso es lo que se hace en el presupuesto flexible. Es eso. No tiene más ciencia que eso, pero tiene su complicación porque cada sector hay que analizarlo, como lo ven en el práctico, puntualmente y ver qué tipo de unidades, con qué tipo de unidades trabaja. Por ejemplo, en el práctico veíamos que el departamento de ventas paga los sueldos en función de las unidades de venta, las unidades vendidas. Entonces, ahí, para analizar ese sector en puntual y trabajar con su presupuesto en forma flexible, tenemos que ver las cantidades que habían presupuestado y las cantidades que realmente se vendieron. Y ahí tenemos una explicación de la primera diferencia. Después podemos ir al presupuesto de producción y ya en la casa no importa la cantidad de ventas, sino las unidades que realmente se produjeron, ¿sí? La cantidad de producción, que también puede ser distinta o igual. En este caso era igual, porque dice que vende todo lo que produce, pero puede ser distinta. En la mayoría de los casos va a ser distinta la cantidad producida de la cantidad vendida. ¿Se acuerdan cuando veíamos el presupuesto de compras? ¿Se acuerdan que teníamos existencia inicial, ventas, existencia final y en el medio, por ejemplo, la cantidad de producir? Eso nos determinaba en el presupuesto de producción, nos linkeaba la cantidad de producción que íbamos a tener que hacer cada mes al departamento de compras, la cantidad que iba a tener que comprar ese departamento. Bueno, todas esas cuantificaciones en unidades son las que nos importa y son las que vamos a ir controlando y modificando para lograr el presupuesto flexible. Quizás estoy hablando y te dicen, esto ya lo vimos y es súper claro, pero bueno, lo dejamos aclarado. Los precios con los que van a trabajar en el presupuesto flexible son los precios originales. Si ustedes determinaron que iban a vender 100 unidades a 20 pesos y vendieron 120 unidades, van a tener que solo cambiar el concepto de la cantidad para construir el presupuesto flexible. Entonces van a ser 120 unidades, que es la cantidad realmente vendida, por los 20 pesos que habían presupuestado. ¿Bien? Ahí van a tener una variación generada por un incremento en la cantidad de unidades vendidas. ¿Bien? Después habla sobre el concepto de informes por excepción. ¿Por qué esta situación de informes por excepción? Porque ustedes, cuando empiecen a analizar presupuestos, van a ver que casi todos los rubros tienen una diferencia entre lo presupuestado y lo real, o entre lo presupuestado y el presupuesto flexible. Ahora, ustedes no pueden informar a su superior todas las diferencias. Ustedes tienen que informar solo las que el superior quiere ver. ¿Y cuáles quiere ver? Bueno, las que sean significativas. Y la palabra significativa es subjetiva, porque es significativa para la persona que recibe el informe. Si tenemos una persona que considera que una variación del 5% es significativa, ustedes tendrán que construir informes con todas las variaciones que superen el 5%. Ahora, si a esa persona no le interesa
variaciones del 5%, sino que le interesan del 20%, como es el caso del práctico, ustedes solo van a informar las que superen el 20%. Las que superen el 20 para arriba y las que superen el 20 para abajo. Bien, pueden que tengan una variación negativa del 20%. Todas las variaciones las tienen que analizar. No porque sea una variación que los beneficie, la tienen que dejar de estudiar. Por ejemplo, en el práctico plantea que por una situación de mercado, el costo de intereses pasa de 3,5 millones a 2 como el real. Bueno, ahí ustedes dicen, bueno, nos fue bárbaro, ganamos 1,5 millones más de pesos, no hay que darle mucha importancia a esta situación. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque evidentemente nosotros, cuando construimos el presupuesto, alineamos toda la empresa con ese presupuesto. Ahora, si ese presupuesto no se cumple, algo no va a encajar. Entonces, primero, vamos a lo más básico. Si nos ahorramos 1,5 millones de pesos de pago de intereses, ese 1,5 millones de pesos, ¿a qué lo destinamos? O está en la caja, siendo inutilizado, perdiendo valor por la inflación, perdiendo valor por cualquier depreciación de la moneda. Bueno, cualquier depreciación es la inflación, digo, pero bueno, no lo estamos ni invirtiendo, ni lo estamos colocando en materia prima, que quizás nos hace falta, no lo estamos generando como premio a alguna persona, algún empleado que a lo mejor es el responsable de haber logrado ese descuento. Entonces, todas esas variaciones afectan. Se vende más. Se vende más, siempre lo pensamos como un concepto positivo, como algo que es bueno. Es verdad, es bueno vender más, pero tiene que estar estudiada esa venta para que esa venta no nos termine perjudicando. Porque todo lo que ustedes tengan como variación quiere decir que el presupuesto está fallando. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Gracias por prender la cámara. Gracias, Eugenia. Muchas gracias. Ahora sí se empieza a poner, ¿ves? Yo le hice como un poquito más. Hoy era raro, eran Otra todos cosa, negros, algunos con fotos, otros con letras R, M, B. Bueno, ahora se está poniendo un poco más parecido a una clase. Creo que el tema no tiene mucha complejidad. Bueno, no tiene complejidad porque lo vengo dando hace 5 años. Para que quizá el primero lo escucha es chino. Así que, claro, sí, para mí es una pavada, ¿verdad? No. Pero, ¿ustedes les parece que es útil, que no es útil, que es un trabajo que no tiene ningún resultado concreto? ¿Entienden cómo se trabaja? ¿Entendieron la solución? ¿Entienden la situación de los informes por excepción? Los escucho. Si Perdón, puedes. yo tengo una duda con respecto a la Sí, solución, que no genial. supe cómo terminar de hacerlo. Bien. En el presupuesto flexible, donde vos decís que había que usar los precios originales, por ejemplo, Sí. en el centro de producción, en materias primas, brinda un número que es 36.000, pero después en el presupuesto flexible da un número que es 30.000. Y no supe cómo arribar a esas cantidades, digamos, a ese monto, porque en realidad es por el precio, pero... Ahí lo vemos. Sí, si no recuerdo mal, ahora vamos al práctico, esperen que lo estoy abriendo. Lo que me recuerdo, me parece que hay un consumo menor de lo previsto de materia prima. Creo que era mayor de lo previsto. ¿Mayor? Sí, porque
Cuando al principio armamos el presupuesto, dice que se va a consumir 0,5 kilos por unidad y después en los datos reales dice 0,6. También las unidades que se produjeron fueron menores, se terminaron haciendo 600.000 cuando se habían presupuestado 674. Y entonces ahí está, 600.000 por 0,5. Presupuestada, pero pensé que, o sea, las cantidades también tenemos que usarlas presupuestadas, porque Sí. después dice que al final se usaron, ahí está mi error, claro. O sea, la cantidad de consumo en este caso, que sería el que corresponde como si fuese el precio. Ok, ahí está, listo. Porque entonces, vos vas a decir que pensabas consumir 36.000 kilos, consumiste 30.000, ¿por qué? Porque en realidad no consumiste 30.000, consumiste 36. Pero vos tenés que explicar que una diferencia es por el cambio en la cantidad de producción. Y la otra diferencia entre 30.000 y 36.000, que es lo real, es por una mala utilización de la materia prima. Ahí está, ok. No sabía ¿Sí? cómo llegar a esos números, por eso. Sí, o sea, lo único que tengo que ajustar son las unidades. Producir? ¿Cómo? ¿Cuál era la cantidad original que pensaban producir? Que ahora no 647.000. 647. O sea que 647.000 por medio kilo, o 50 por 0,5, da 323.500. bien. Entonces vos decís que hay un ahorro de 23.500 kilos por el cambio en la cantidad producida. Eso es un ahorro, no es ahorro, digo, pero que aparte de ese ahorro, tuviste un exceso de gasto en 60.000 kilos por una mala utilización de la materia prima. Si vos, a ver si puedo abrir un Excel y explicar esto con... O sea, mi duda es, lo único que tengo que ajustar son las unidades producidas. Después lo que vos habías presupuestado por usar por unidad y el precio, usás lo presupuestado, digamos, en un presupuesto flexible. Sí. Vos, por ejemplo, ¿ahí ven el Excel? No. Todavía no. No, no está en pausa, a ver si hay... No, siempre me pasa lo mismo. Ufa. No. Bueno, lo que yo te quería explicar es, vos pensabas que ibas a necesitar 324.000 kilos. Sí, es otro número porque es 674.000 al final. Me había confundido, pero sí. Sí, en total son 337.000 kilos. Es que yo estoy muy... 674. Sí, por 0,5. Sí, 337. Sí. Gastaste 360. Sí. En realidad vos no tuviste... quiero salir de acá si los veo. Ahí está. Gastaste 360, pensabas gastar 327. Pero la diferencia de son 33 no es solo el gasto de más. Vos gastaste de más 60.000. No, esperen, porque en el aire esto no es. Espérenme un segundo, que no sé qué le pasa de compartir las pantallas. Porque en el aire no sé si soy claro. ¿A vos, Uyel, te deja compartir pantalla? En principio sí.
un Excel cualquiera, como para poner 3 números en la pantalla. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí. ¿Podrías anotar 3 números así en 3 casilleros seguidos? Dale. 327, 360, no, sí, sí está bien, 360. Sí, sí. Y 300. 327 es lo que ustedes habían presupuestado que iban a gastar. Gastaron 360. Pero ese incremento entre 327 y 360 no es el error o la mala utilización de materia prima. La mala utilización de materia prima es entre 300 y 360. ¿Por qué? Porque ustedes en realidad hubo 2 cosas ahí en el medio. La producción fue menor a la que ustedes habían pensado y el consumo fue mayor. Pero ese incremento en el consumo no son 33, son 60. Que si no realizan este análisis de presupuesto flexible, ustedes se van a quedar tranquilos con que el incremento por mala utilización de la materia prima fue solo 33. ¿Sí? ¿Venís? ¿Fui claro ahí? Sí, se me complica un poco como entender el Mirá, razonamiento. vos pensabas producir 674 unidades. No, olvidémonos de los miles porque... 674. Bien, y consumir 327 kilos de materia prima. ¿Sí? Sí, Bien. Vos al final, si podés, Suyel, en la columna, ahí donde pusiste base, pero en la columna D, ponerle las unidades como para ver, 674, sí. Sí. Gracias. Y ahí en el realmente se produjeron 600, me habías dicho, ¿no? sí, Bien. Entonces, si vos hubieras hecho las 600 unidades, pero a la cantidad, y hubieras consumido la cantidad que tenías presupuestada, vos hubieras usado de materia prima 300 kilos. ¿Cierto? pero ¿por qué 300 si usaste 0? No entiendo esa parte. Esta es la parte donde tiene sentido el presupuesto flexible. Vos ibas a consumir por unidad medio kilo. Sí, Bien, entonces, si hacías 674 unidades, ibas a necesitar 327 kilos. sí, Bien. Ahora, ¿qué pasó? Vos, la producción real fue de 600. sí, Entonces, si vos hubieras consumido el medio kilo que tenías previsto, tu consumo hubiera tenido que ser de 300. sí, Bien. Pero en vez de 300 fue de 360. ¿Por qué? Porque fue ineficiente la producción. sí, por ese 0,1 de diferencia. Claro. Entonces vos ahora lo que tenés que hacer es vos estás en producción y lo tenés que llamar al gerente, vos estás en presupuesto, perdón. Lo tenés que llamar al gerente de producción y sancionarlo, porque fue ineficiente en cómo elaboró los productos. Ahora, si vos lo llamás y le decís, fuiste ineficiente en 33 kilos, te estás equivocando, porque él fue ineficiente en 60 kilos. Claro, porque lo que produjeron no fue 674, sino que fue 600. Correcto. ¿Entendés? Está bien. Entonces, si vos no haces este análisis de presupuesto flexible, estás analizando de una manera que no es la del todo correcta. Claro, Porque vos tenés que decir, bueno, 33 kilos es un error, o sea, los 33 kilos los asignás a un error en el presupuesto de ventas. Como, ¿qué unidades a producir, digamos? Vos pensaste que ibas a producir más de lo que terminaste produciendo. sí.
Está bien, está bien. Y 60 son a la mala utilización de la materia prima. Ok, ahí está. Esa es la utilidad de estos presupuestos. Asignar correctamente cada variación a cada responsable para que puedan responder sobre esta situación. Bueno, perdón por tanta vuelta. Palabras. Y a mí no sé por qué no me deja compartir pantalla. El otro día también tuvimos ese mismo. Sí, raro. Sí, sí. Bueno, presupuesto flexible. Gracias, Denis, porque la verdad me viene bien que preguntes. No, gracias a ustedes. Si no, me quedo con dudas si entienden o no, o si yo fui claro. ¿Algún otro, hay algo que no haya, algún número que no le cerró por algún lado, algo que no entendió, que no quedó claro? Yo tengo una duda más conceptual, no tanto Sí. de número. En el final de la solución que aparece el informe, primero, ¿eso solo el informe o hay que agregarle, digamos, el texto del informe? No, ese puede ser el informe. El cuadro solo. Sí. A Bien. ver, tranquilamente, sí, después les van a pedir, ustedes con asterisco pueden abajo marcar si tuvieron la posibilidad de hablar con los responsables de cada sector, qué argumentó el responsable sobre las diferencias. Pero ustedes piensen que ustedes, dentro de la jerarquía o dentro del organigrama, ustedes están, por ejemplo, en el departamento de presupuesto. Si ustedes encuentran la diferencia que recién hablábamos con Denise del consumo de materia prima y lo llaman al gerente de producción, quizás el gerente de producción no les da ni 5 de importancia a ustedes, y bueno, mirá, la verdad que estoy para otras cosas más importantes, por favor, no me molestes, chau, les corta el teléfono. En cambio, ustedes elevan ese informe y el gerente de planta lo llama al de producción, y ahí sí el gerente de planta tiene todo el derecho y la jerarquía para pedirle todas las explicaciones que necesite. A lo mejor es un organigrama más achatado, o una organización más chica o con menos conflicto, y el tipo de producción le dice, mirá, sí, la verdad, gasté mucha más materia prima porque se me venció gran parte de la que tenía, entonces la tuve que tirar, y la pusimos como que la incluimos en la producción, pero en realidad fue por una cuestión de vencimiento. Cada organización tiene su propia cultura. Hay algunas que son más cerradas que otras. Pero bueno, sí, si tienen la posibilidad o si ustedes saben que algo pasó y lo incluyen ahí, fantástico. Y una duda más, poco más teórica. Sí. El umbral que se fija del 20% o del porcentaje que sea para cada organización, ¿es para el centro de costo? O sea, es para desviaciones dentro de los centros de costo. No es para, por ejemplo, el segundo nivel, el nivel un poco más gerencial. Eso te lo va a fijar cada uno de los receptores del informe. Quizás vos estás viendo las variaciones del centro de producción, y el gerente de producción le interesa ver todas las desviaciones mayores al 5%. Pero su propio supervisor, que sería el jefe de planta, el vicepresidente de planta, le dice, no, a mí las del 5% no me interesan, a mí tráeme las del 20%. O al revés, lo cual generaría cierto conflicto entre el vicepresidente de planta y alguno más abajo, porque el de arriba va a ser más quisquilloso que el de abajo, entonces el de abajo no va a tener muchas posibilidades de responder las variaciones. ¿Me explico? Sí, Por ejemplo. lo que no entiendo es esos porcentajes se aplican sobre el nivel de detalle último o sobre el centro en forma global, porque a medida que va escalando la información se va
comprimiendo se un va poco más. sobre el centro global. Claro. Por eso yo entiendo que bajaría ese umbral a medida que va subiendo la información, porque una cosa es tener el 5% sobre el total del centro y otra tener el 5% o el 20% sobre la materia prima. Sí. Entonces no sería siempre el 20%, sino que a medida que va subiendo, quizá el umbral va cambiando. Sí. Bien. Sí, va cambiando. Pero va cambiando, te digo, es una Sí, cuestión subjetivo. subjetiva del que recibe la información. Te puede tocar alguno que te pida todas las desviaciones, por más que sea un listado largo y que después sabes que no las mira, pero igual te pide todo. Porque en el caso que estábamos viendo, en la solución en el último cuadro, en la parte del vicepresidente de fábrica no hay ninguna desviación del 20 en el global, ni de centro de producción ni de compra. Entonces dije, bueno, acá debe ser distinto el umbral. Claro. Sí. Pero no se encasillen con que siempre es el 20, ni que, o sea, eso es a gusto de cada uno de los receptores de los informes, ¿sí? Incluso el formato. También, ese que está propuesto en la solución es uno, pero a lo mejor el que recibe la información no le gustan los cuadros y pide una redacción, un texto en donde esté incorporada la información. ¿Bien? Con alguna breve explicación del por qué ese porcentaje. O sea, no consideren que esa es la solución absoluta para todos los casos. Es en función de cada uno de los destinatarios cómo la quiere ver, cómo la quiere recibir y qué porcentaje es el que considera importante, qué desviación considera importante para tener en cuenta. ¿Sí? ¿Qué otra cosa les iba? Me estoy acordando de un caso puntual mío, pero no tiene mucha coincidencia con el tema, así que no lo vamos a explayar. Sí sepan que si a ustedes les toca alguna vez estar en un cargo similar a esto, ustedes tienen que tener un conocimiento general de la empresa. Porque, y más si ustedes tienen que explicar los motivos del desvío. Sepan que por lo general los responsables de los desvíos van a intentar sacarse todas las culpas. Entonces les van a generar cualquier tipo de respuesta que evada la responsabilidad sobre el desvío. Si ustedes eso lo expresan en el informe y lo elevan, el responsable de eso son ustedes. Entonces quizás están diciendo una pavada absoluta, quizás como te decía hoy, que el de producción les diga ahí, mirá, sí, consumí mucho más porque se me venció, porque compras, me trajo los productos con un vencimiento muy corto. Y ustedes lo escriben y lo elevan. Y los llama el jefe de ustedes y dice, mirá, flaco, acá pusiste cualquier cosa. Los productos que usan para la producción no tienen vencimiento. Y vos quedás totalmente descolocado, porque siempre tenés que tener un conocimiento de cómo se hacen las cosas. Es bastante, el análisis tiene que ser bastante integral de la empresa. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me pasó con un desvío que yo veía en una fábrica que tenían muchas horas extra en todos los sectores. Entonces yo era más chico y recién arrancaba, entonces pensé que sabía todo. Y fui al gerente mío y le dije, mire, era gerente financiero, y me parece que hay un abuso en el uso de las horas extra. Ah, sí, la verdad, fíjese acá y allá. Bueno, muy bien, llamó a Recursos Humanos y dijo, a partir del mes que viene no hay horas extra para nadie en toda la fábrica. Eso no puede funcionar así, porque un análisis mínimo tomaron una decisión muy generalizada
que pudo haber tenido consecuencias bastante graves en los niveles de producción. Al mes siguiente, que no hubo horas extra, no pasó nada con la producción fue igual, los estándares de calidad fueron iguales, evidentemente había un uso excesivo de horas extra. Pero bueno, tampoco era para tomársela así, porque si había algún problema en la producción y eso impedía a algún cliente cortar su propia cadena de producción, la puteada no hubiera sido solo de los empleados de la empresa en la que trabajaba yo, sino también del... Porque esa opinión puede ser tomada con mucha seriedad y poco análisis, y tomar una decisión que puede perjudicar mucho. Bien, bueno, no quiero aburrir más. Pasamos al práctico 19, o alguno tiene alguna consulta del 18. ¿No? ¿Pasamos al 19? Vamos. Bárbaro. Bueno, ¿pudieron ver o vieron el 19? Como para empezar a repasarlo y conversar sobre las preguntas que teníamos al final. ¿Sí? ¿No? Hay uno que dice que sí. Bueno. El tema del presupuesto de inflación, lógicamente, y más en el contexto en que estamos, sirve para medir, para tratar de entender el desempeño de las operaciones sin las distorsiones que provoca la inflación. Por eso, en estos presupuestos, nosotros tenemos distintos tipos de presupuestos que podemos armar. Como vieron ahí en el práctico o en la introducción conceptual o en las clases, tenemos el presupuesto en moneda base, el presupuesto estimado y el presupuesto y el real. Si quieren, pasamos directamente al práctico y conversamos sobre las preguntas. Las causas de la inflación pueden ser varias. Es medio, desde mi punto de vista, depende del libro con el que se lea, se puede interpretar, ¿no? Algunos dicen que es solo fenómeno monetario, otros dicen que no. Pero bueno, más allá de eso, lo que tenemos que tratar nosotros es de, como les decía, les voy a compartir pantalla, tratar de armar estos presupuestos, el presupuesto base, el presupuesto estimado y el base ajustado, para poder tener en cuenta las variaciones del precio, las variaciones de volumen y la variación de la inflación. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Acá, como les marcaba recién, tenemos el presupuesto base, que del mismo, con la inflación estimada, obtenemos el presupuesto estimado, y después tenemos el tercero, que es el presupuesto ajustado, o el presupuesto base ajustado, que es la base, el presupuesto base más la inflación real. De acá, del cruce de los distintos presupuestos, vamos a tener variaciones precio y volumen, y después variación precio y volumen e inflación. Bueno, en el caso de la empresa Larrea, dice que tenía la actividad de venta de material de construcción y la construcción de edificios. Por eso va a tener 3 tipos de convenios colectivos de trabajo. Si bien son 2 de construcción y 1 de comercio, acá tenemos que es UOCRA y Huecara. Huecara para la parte administrativa de construcción y la del sindicato de comercio para lo que es comercio. Y nos daba los datos del presupuesto base que ellos consideraban del primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y tercero.
acá tenemos los porcentajes de distribución de los sueldos en cada sector, y nos pasa la información de contexto para poder llegar a lo que es el presupuesto estimado. Es un pronóstico o en base a estudios o la historia, cómo nosotros pronosticamos que se va a comportar el aumento de sueldos en el año que estamos presupuestando, en el periodo que estamos presupuestando. Entonces nos decía que teníamos 28% de aumento en 2 cuotas, abril y agosto. Después en comercio el 25%, también en 2 cuotas. Y lo que es Huecara, que es la administración de construcción, 22% desde mayo. Desde mayo es lo mismo o en mayo sería, ¿no? Bueno, entonces nos pedía plantear el presupuesto estimado de remuneraciones en base a los datos de contexto y hacer una comparación entre el presupuesto base y el presupuesto estimado de remuneraciones. Sacar conclusiones al respecto. Bueno. ¿Qué les parece que en sí esto, el análisis que se puede hacer acá es cómo nos impacta a nosotros el aumento en los costos que tenemos de sueldo, ¿no? Quizá cuando le empecemos a sumar en la segunda parte podemos tener un poco más de análisis o de conclusiones. Como la segunda parte que nos pedía que pasáramos al control de gestión una vez que ya había transcurrido todo el ejercicio y poder evaluar lo real contra lo estimado, ¿no? Yo acá les hice un cuadro para ya mirarlo diferente. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otro. En la que veíamos, que no lo veo. Cualquier cosa me paran, ¿eh? No hay devolución, che, del otro lado no. No. Yo sonrío como para que sientas que va todo bien, pero... Un frontón. Tengo una sonrisa muy amplia, porque suelo ser bastante caracúlico, pero... Bueno. Entonces acá lo hice de otra forma, a lo que veía, por lo menos a mí me queda un poco más claro verlo de esta forma, en la que tenemos aumentos en marzo, en abril, después tenemos otra vez en mayo, junio y agosto. Quizá de esta forma, y comparándolo con lo real, ya vamos a ver cómo nos va a modificar en cada mes esto, ¿no es cierto? El aumento de sueldos que estamos sufriendo entre lo que nosotros pronosticamos y lo que realmente sucedió. Bueno, mostrar. Después, lo que hice, tratar de agrupar acá, si bien ustedes en el práctico lo tienen de otra forma, tratar de agruparlo en cuatrimestre para que sea comparable, lo que es el ajustado, el estimado y el real, y sacar lo que nos pide lo último. No sé si quieren hablar, porque está bastante claro el práctico y bastante sencillo en la dinámica, si quieren preguntar sobre algo en especial de esto, o pasamos directamente a lo que son las preguntas. Bueno, pasemos a las preguntas. La resolución se entiende bastante. Perdón, Fernando. Sí, No, sí, no, sí. dale. No, decía eso, que la resolución se entiende bastante y después, bueno, la utilidad de presupuestar con inflación creo que, o sea, cualquiera lo tiene que entender, digamos, más siendo argentino. Claro. Por eso no quería demorar mucho en el desarrollo del práctico y pasar directamente a estas preguntas, que son las que teníamos que conversar, y dice, bueno, la primera es si se debe adicionar al cálculo el factor de inflación anual del sector. ¿Qué les parece a ustedes? Si ponemos en el cálculo, en
en el cálculo nuestro del presupuesto de sueldos, la inflación anual del sector en su totalidad. Y por cómo afecta la inflación, siempre afecta más tarde a los sueldos que lo que realmente impacta en precios. Entonces, no sé si sería aconsejable hacer eso. Perfecto. No es aconsejable. A ver, perdón, me metí, Yujet. No, está bien, está perfecto. Pero acá lo que tienen en el práctico, tienen un caso en donde ven un solo rubro y cómo ese solo rubro ya tiene 3 distintos impactos sobre el tema de la inflación. Porque estamos hablando de sueldos. Hay 3 convenios distintos. Entonces, aparte de que, como bien decía Fernando, solo actualizar por la inflación no corresponde porque en este caso puntual los sueldos van más atrasados que el índice de inflación. A su vez, englobar cada rubro con un solo componente general de actualización no siempre es la mejor manera. Ustedes tienen que buscar para cada rubro y dentro de cada rubro, cada categoría, cómo afecta esa categoría la inflación. Sí. No, está muy bien porque en definitiva es eso. ¿Entienden lo más que se puede. Bien, genial. Eso también lo menciona el práctico, ¿no? En un momento que dicen, o sea, al haber distintos gremios, que hay distinto poder de negociación, se presupuestar anualmente por un índice sin ponderar ni nada es bastante, es más que nada, digamos, pero es poco. Claro. Sí, cuando hagas un análisis de las desviaciones, te vas a encontrar que en un montón de desviaciones las vas a justificar por esa situación. Entonces, sí, bueno, entonces, ¿por qué ya que estamos, por qué no arrancás a trabajar de movida bien? Sí. Bueno. Segunda pregunta. Decía, en términos globales, las desviaciones presupuestarias en comparación a la pauta salarial pronosticada respecto a las paritarias reales es significativa. ¿Qué dicen? Después de haber visto los cálculos. En principio te diría que no, pero depende de lo que cada uno considere como significativo. Bueno, sí, como decía Tomás al principio de la clase, hay que tener muy claro el porcentaje aceptable o de desvío, ¿no? O el desvío aceptable por cada rubro. Eso se define y en base a eso se disparan las alarmas y se evalúa, pero sí. Y la última, sí, nos pregunta si es un buen índice el dato de aumentos salariales por negociaciones paritarias pronosticadas. ¿Es bueno? Para mí sí, o sea, y si lo desagregás en distintos, de acuerdo a los distintos convenios o gremios, mejor todavía. Pero no es lo mismo el índice de incremento en el salario, por ejemplo, del sector privado que, no sé, la inflación que se estima por IPC. Tal cual. En ese sentido, por ahí es más valorable este índice. Sí, y además también sumarle un poco que dentro de cada aumento de sueldo, cada sector del convenio colectivo de trabajo puede tener distintos aumentos y eso nos va a impactar de otra forma, como pasa con Huecara u Ocre, que justo son dos de la misma rama, pero dentro, por ejemplo, el rubro sanidad también es muy amplio y en sanidad capaz que tenemos 8 convenios distintos y dentro de cada convenio tenemos 5 o 6 rubros que tienen diferentes
diferentes comportamientos, diferentes adicionales, diferentes de todo. Entonces, por eso mismo, tratar de aislar bien todo y ver el impacto que tiene real, ¿no? Muy bien. Y claro, eso lo vas a saber una vez que digamos, hagas la primera prueba, porque quizá haya algún sindicato que no pronostique tan bien, pues, porque supongo que puede llegar a pasar. Sí, por ahí Como que estás el tema de agarrando los un dato de pronósticos. afuera. Claro, por ahí el pronóstico, ya uno cuando trabaja en un convenio sabe cómo se comporta el convenio y más o menos vieron que acá en el práctico igualmente tiene una diferencia de un mes y los porcentajes tampoco son relevantes y generalmente es el comportamiento en un contexto medianamente normal como el de Argentina siempre se comporta de una forma. Entonces, más o menos lo tenés, pero después aparecen los no remunerativos, los adicionales y ahí empieza a complicar la cosa, pero bueno. Dentro de todo. En este caso, vos el dato del pronóstico de lo que el gremio estima que va a pedir, vos lo sacás de alguna revista especializada, de algún especialista, nombro mucho la palabra especialista, pero o sea, ese es el lugar en donde captás ese dato. Un especialista del sector, vos cuando estás dentro de un comercio seguramente estás asociado a una cámara de que representa a todos esos comercios y esa cámara tiene un especialista que los tiene continuamente actualizado en cuestiones de, por ejemplo, de cuánto piensan que va a pedir el sindicato de Huecara, de Uocra. Tenés como así referentes que no son más que personas que están por alguna situación puntual y personal relacionados con esos sindicatos y que terminan de una manera buena o mala lucrando con esa relación. Qué sé yo, no sé, uno que, no sé, por alguna afinidad tiene más trato con algún sindicato en puntual, en una época Dante Sica, que creo que después ocupó algún cargo, era muy utilizado para sacar este tipo de información en lo que se refería a producción automotriz en el país. Entonces él generaba un informe que por lo general lo terminaban comprando todas las autopartistas y que las autopartistas lo tomaban más o menos como palabra santa de lo que iba a pasar al año siguiente. Cuánto iba a pedir Esmata, cuánto iba a ser el incremento de la producción en función de lo que se pensaba que iba a crecer Brasil, Argentina. Bueno. Entonces tenés un referente y quizá esa persona tiene información privilegiada de algunos puntos en puntual por, no sé, por algo particular. Pero bueno, después se equivocan, porque cuando llega la negociación concreta y real, quizá algún gremio pide algo distinto a lo que dijo que iba a pedir y bueno, y ahí están las desviaciones, pero por lo general se saca así la información. También se tiene muy en cuenta la paritaria del año anterior, a ver si salieron perdiendo o ganando con respecto a lo que ya pasó. A la inflación. Y Claro, ese y es también, sí, es un buen síntoma. Si perdieron mucho el año pasado, este año van a venir con los tapones de punta. claro, y Dante Sica fue el ministro de Macri. Sí. Sí, siempre con No los me acuerdo en trabajadores qué cargo estuvo, pero me acordaba pidiéndole la que... información. Entonces, bueno, hay muchos. Yo justo me acordé de ese porque una vez en una autopartista me tocó recibir ese informe anual. Pero bueno, que con referencia a la inflación, bueno, mucho más me parece que lo que dijo Michelle estaba súper completo. A pesar de eso pueden tener un montón de consultas. Ah, ya está Laura. Sí. ¿Cómo estás? Buenas, buen día, perdón la demora. Con temita. Sigan, por favor.
Hoy estoy de acá, de espectador, hoy no hablo. Estábamos desarrollando el práctico 19. Sí, llegué a escuchar la última parte. No sabía dónde, pues recién vi la cámara. Bien. No sé si tiene alguna pregunta más con este Una tema. consulta más. Y a ver cómo ayuda a memoria. ¿Quién determinaba el porcentaje para los informes por excepción? Y el receptor de informe. Bien. Muy bien. Y en el caso de presupuesto flexible, ¿qué información es la que vamos a contemplar para compararlo con el presupuesto base? ¿A qué, perdón, Brian? Pues no, justo desviaciones. Bien, bárbaro. Eso quiere decir que no nos va a dar igual a la realidad que al real, porque ahí vamos a tener también la diferencia en el precio presupuestado y el presupuesto real, y el precio real, perdón. Y a su vez también vamos a tener diferencias como las que veíamos en la cantidad de los consumos de estándar y el real. ¿Sí? Bien. ¿Y de inflación, alguna consulta? Nada. La parte introductoria de todo el desarrollo, digamos, de las distintas concepciones de la inflación, y eso es más para o sea, más para uno que para el desarrollo del práctico, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo pensando no sé, en el parcial, digamos, si hay algún criterio que haya que seguir o algo. No, sí tener bien claro las diferencias entre presupuesto en moneda base, presupuesto ajustado, presupuesto con la inflación real. Después, motivos que genera la inflación, hasta ahora nunca se han tomado y me parece que no son. Sí, eso es a lo que refiere tu pregunta. Sí, hasta ahora, por suerte, no nos hemos metido en los motivos que generen la inflación en el país. Perfecto, gracias. Y vamos a tener en cuenta, depende cada sector que analicemos en el parcial relacionado con la inflación y que tomamos. Sí, puede que tengan que elegir qué índice de inflación, si qué sé yo, en un práctico, en parcial, les pueden dar opciones así, de un caso similar y decir ustedes que cuál contemplan, el índice de inflación estimado general, el del sector, el de, bueno, en este caso el de cada convenio, y ustedes sí. Porque el práctico está orientado a que ustedes sean conscientes de que los índices generales de inflación tienen utilidad, pero no el total de la utilidad que tienen, analizar cada uno de los rubros y cómo ese rubro es impactado por la inflación en forma particular. También igual ahí tenés que hacer un trabajo, digamos, de costo-beneficio. Si conseguir la información te cuesta más el beneficio que obtenés por presupuestar tan detalladamente, quizás te conviene, no sé, usar un índice general, por más que no sea tan específico. Y, si vos estás en una fábrica y información más oportuna, por sí, si vos estás en una fábrica tenés que presupuestar el rubro librería, no te vas a ir a ver cuánto, porque no tiene sentido, no tiene significatividad, como bien decís. Pero sí los rubros que componen
la mayor parte de los egresos, en eso sí tenés que estar bien alineado con la inflación real de cada uno de esos rubros. Bien. Gracias a los que hacen consultas, porque quiere decir que escuchan, que leen, que ven algún video, algún práctico. Y eso nos da un poco de satisfacción, no estar tan solos. Encima no me gusta hacer videos, si no lo ven, se habrán dado cuenta que no me gusta, ¿no? Pues los hago con un desgano absoluto. Y en el último minuto. No. Bueno. En serio no tienen, bueno, capaz que estamos dando mucha vuelta para dos temas muy fáciles, pero... No, yo por ahí la única duda que me queda es respecto de la inflación, es el impacto en precio y en la contribución marginal, pero supongo que habrá algún práctico al respecto o no sé si se toca el tema. ¿Cómo es la consulta? Digo, vimos cómo impacta la inflación en los costos, pero también hay un impacto de la inflación en los precios de venta y en la contribución, por ambos efectos. Digo, Sí, la idea es que vos con el práctico generes ese tipo de criterio de decir, bueno, si bien los costos me van a subir, el precio de venta también. ¿A eso te referís? Claro. O no, o quizá no. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo con Sugel, a la empresa que nos tocó les cuesta mucho subir el precio de venta. O sea, porque los clientes tienen mucho poder. Entonces, generalmente ven mermada la contribución. Y sí. Sería un caso inverso a lo que vimos recién con el poder de negociación de los sindicatos, ahora como el poder de negociación con los clientes también los lleva a no poder trasladar esa inflación. Claro. También es importante siempre tener en cuenta, cuando estamos hablando de inflación, los rubros monetarios y no monetarios, ¿no? ¿Cuáles son los que están directamente influidos por la inflación y cuáles? Eso también es básico. Por los diferentes resultados que nos generan también. Sí, ahí vas a tener que buscar técnicas para cubrirte lo más posible de los efectos. Si realmente te baja mucho la contribución, bueno, ver hasta dónde es viable el negocio, porque estamos en un país en donde es algo muy habitual, no es algo puntual y que, bueno, no sé si soy claro. Sí. Buscar herramientas para cubrirte o para mitigar en parte esa disminución en la contribución. Por ahí se da en el caso no sé cómo definirlo, pero medio electromecánica, metalúrgica, porque me pega por todos lados, sí. La fábrica hace cargadores de baterías de auto. Claro. El tema está en que por ahí hay periodos de tiempo en que la empresa absorbe todos esos costos hasta que puede llegar a meter un aumento en el precio, pero se da muy retrasado. Entonces, hay un juego ahí que cuesta analizar, ya cuesta entenderlo bien. Y ahí a lo mejor lo que tenés es un margen de utilidad alto que en realidad no es real, sino que el real es un promedio entre el día en que vos actualizás el precio y tenés un margen alto y la pérdida de ese margen a lo largo del tiempo hasta que volvés a incrementar tu precio. Entonces, vos quizás decís, bueno, yo tengo un margen de un 20%, cuando en realidad vos tenés un margen quizás promedio del 6, del 7%, porque tenés el 20% cuando te autorizan el aumento. Y después a partir de ese día en adelante lo vas perdiendo y quizás el día anterior a la autorización del aumento tenés un margen de un 3%, un 2% o algo negativo.
capaz que tenés que analizar esa situación de esa forma. Saber que, bueno, que el 20 no lo vas a poder mantener siempre, digo 20 como para llevar un número, sino que es un promedio en donde vos decís, bueno, ¿me sirve o no me sirve? ¿O me interesa? Una situación similar. Vendía autopartes a industrias automotrices grandes y compraba los insumos a industrias petroquímicas muy grandes. Estaba en el Y medio. en el medio no tenía ni poder de compra ni de venta. Parecido. Claro, sí, por eso me acordé. Pero bueno, son empresas que viven, que subsisten y que tienen buena... pero ahí sí necesitas un muy buen manejo gerencial en las épocas difíciles y el presupuesto es una herramienta muy útil. Muy útil. Bueno, esperemos que puedan subsistir. Por ellos, no que por nosotros. Esperemos que puedan subsistir. Bueno, ojalá, sí, por supuesto. Por supuesto. En esta industria, digo, de autopartes, en un momento empezaron a quebrar todas sus colegas y simplemente esta subsistió porque fue la última en aguantar. Y como fue la última que aguantó, en un momento las automotrices no tenían a quién comprarle. Pero fue una cuestión más de cabeza dura del dueño que dijo, vamos a aguantar un poco más, que una realidad que le demostraba que era un negocio próspero. Terminó siendo un negocio próspero, pero por esa situación. Porque aguantó una semana más que su último competidor. Entonces, bueno, no es fácil. Bueno. ¿Y alguna otra consulta? Muy buena la de Fernando también, ¿eh? Cualquier cosa que se les ocurra, porque a lo mejor no volvemos a ver más el tema en lo que va la cursada, ¿eh? No crean que tenemos un práctico para cada necesidad. Bueno, ante el silencio, hemos hecho una clase magistral con Suyel y nos despedimos hasta la semana que viene. Excelente. Una Por consulta. favor. Sí. La semana que viene es semana de finales. ¿Se da clase igualmente? Sí. Sí. Perfecto. Gracias. Una última comentario para los que son de mi clase. Por favor, entréguenlo. Los prácticos que se les pide. Porque es parte de la cursada entregarlos. Y es parte del concepto que después influye en la nota del parcial. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, semana. luego. Gracias. Chao, chicos.